Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo una vez más en este espacio educativo de mi Kimono Power. Hoy vamos a tener un live hablando sobre los más malos de la historia. Vamos a hablar de un libro llamado Los más malos de la historia, que no tiene nada que ver con fútbol, que no tiene nada que ver con jugadores malísimos, sino con personas realmente malas desde el primer siglo hasta nuestros tiempos, desde el primer siglo después de Cristo, desde luego. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas personas malas? Pues que son personas que han sido muy poderosas, son personas que tuvieron la oportunidad de ejercer el poder, lo hicieron por las malas y realmente eh, se procesa como una si el video no finaliza en 5 minutos. What? Bueno, entonces, como les venía diciendo, les voy a recomendar muchísimo este libro que se llama Los más malos de la historia. Qué extraño, es que me acaba de llegar un mensaje muy extraño. Se producirá un baneo permanente si el video en vivo no finaliza en 5 minutos. Bueno, no sé a qué se están refiriendo. Quizás no, TikTok no le gusta lo de los más malos de la historia. En fin, este es un libro que fue escrito por Miranda Twist. Fue escrito en el 2003, ya tiene unos 20 años. Este libro en su momento fue bastante famoso, fue muy comentado en medios de comunicación, no tanto en redes sociales, porque las redes sociales de entonces, usted es de los más malos de la historia, seguramente sí. Este libro es un rastreo historiográfico de 16 personajes realmente malvadillos de la historia, según Miranda Twist, que es una escritora británica, y entre ellos les voy a leer el índice de los que ella considera los más malos de la historia, teniendo en cuenta que, desde luego, los más malos de la historia en este caso, pues van a ser personajes del primer siglo y personajes que tuvieron una relación muy fuerte con el poder. Entonces vamos a encontrar a Calígula, a Nerón, Atila, rey de los hunos, Juan sin tierra, Torquemada, el príncipe Drácula, muy interesante el príncipe Drácula, Francisco Pizarro, María la Sanguinaria, Iván IV el Terrible, Isabel Condesa de Batory, Rasputín, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Il Scotch, Pol Pot e Idi Amin. Bueno, como les venía diciendo, lo que tienen en común todos es que fueron personajes muy famosos. No estamos hablando de criminales, de personas, de asesinos en serie que estuvieron por allí aterrorizando las calles londinenses frías del siglo XVIII, siglo XIX. Estamos hablando de gente que estuvo encumbrado en el poder, bien sea desde las monarquías, bien sea desde círculos políticos, bien sea desde las presidencias. En cualquier caso, estos personajes pues tienen unas historias bien interesantes, bien truculentas de lo que llegaron a ser en su momento. Por ejemplo, Calígula es denominado el emperador esquizofrénico. Les voy a leer un poco, antes de entrar en calor, les voy a leer un poco la introducción. Es una introducción bellísima. Bueno, primero hay una definición lexicográfica de lo que es una persona malvada, ¿sí? O sea, malos es moralmente equivocado o malvado, perverso o un gobernante malo, que provoca daños o lesiones, que es nocivo, que tiene un plan perverso, que se caracteriza o está acompañado por la mala suerte, es desafortunado o un destino maligno. También es malo con respecto al estado de ánimo, la disposición, etcétera. Pero bueno, son las definiciones del Oxford English Dictionary. Ahora, esto es muy importante. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto lo dijo John Dalbert, el primer barón Acton, el 3 de abril en una carta en 1877, dirigida al obispo Mandel Creighton. Creo que, no sé si fue Aristóteles o Sócrates, quien dijo que si queríamos de verdad conocer el verdadero carácter de una persona, había que darle poder. Solamente dándole poder a las personas nos dábamos cuenta de si estas personas eran buenas o eran malas. Porque el poder corrompe. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Somos muy buenos mientras no tenemos poder, mientras no tenemos a quien someter a nuestro yugo. Cuando tenemos la oportunidad de someter a alguien a nuestro yugo, entonces ahí sí dejamos de ser personas buenas. Quiero leer la introducción de este libro
para que esto es un abrebocas para que ustedes sepan. Si no me banean el video porque me acaba de llegar un mensaje como de baneo por estar hablando de los más malos de la historia, pues no sé qué tiene eso de raro, pero bueno. Si me banean el video, igual vuelvo y arranco con el like. Si no me banean el canal, que es también posible en esta sociedad de la cancelación. Dice, existe un único factor unificador de los 16 hombres y mujeres que aparecen en estas páginas. Ojo, esto es muy importante, porque Miranda Twist, que es la autora de este libro, pues se tomó el trabajo de seleccionar a 16 personajes malvadillos, malvadillos de la historia, que hicieron de las suyas, pero no se enfocó, no hay un sesgo de género, o sea, no se enfoca en que todos son hombres o en que todos son mujeres, para nada. Son bigéneros, o sea, son hombres y mujeres por igual, que fueron bastante malvadillos. Lo que nos dice que la violencia de género como tal también es ejercida por las mujeres. O sea, las mujeres pueden ser igual o más malas que los hombres, porque es un asunto que tiene que ver con la naturaleza humana, que no tiene que ver con el género. Continuamos. Dice, todos estos personajes ejercieron un poder ilimitado sobre las vidas de otras personas. En tanto grupo, sus existencias abarcan casi 2 milenios, desde el nacimiento de Calígula en el Imperio Romano, que tuvo lugar en el año 12 de nuestra era, hasta el genocidio del pueblo camboyano en la década de los años 80 en el siglo XX. Impulsados por el poder, la religión, la lujuria y las convicciones políticas, dichas personas se han convertido en prototipos de terror a lo largo y lo ancho del planeta. La maldad es una de las realidades de la vida. No solo está presente en los gobiernos de Stalin y Hitler, sino en delitos cotidianos como, bueno, no voy a decir estas palabras porque estoy seguro que aquí los señores de TikTok me banean si coloco las palabras que dicen aquí de esos crímenes. Lo cierto es que sí, dentro de los más malos de la historia siempre vamos a contar a Stalin y a Hitler, pero ustedes se sorprenderán de otros personajes que quizás no se hayan escuchado muy a menudo por allí, que también ejercieron una maldad tremenda. Ahora, o sea, la maldad no solamente se estima en la capacidad que tiene una persona en arrebatarle la vida a otra, la maldad se estima en muchas medidas. Y también estamos hablando, por ejemplo, de que según el libro, ¿sí? Se es malo en la medida que tiene la capacidad de embrutecer millones de personas, de someterlas a la pobreza, a las enfermedades y el hambre. Ahora, John Stuart Mill declaró que la máxima según la cual la verdad siempre prevalece sobre la persecución es una de esas falsedades agradables que los hombres repiten sin cesar. La verdad siempre prevalece sobre la persecución. Me parece interesante, porque sí nos enseñaron eso. Desde niños nos enseñaron ese relato de que los buenos siempre triunfan y de que la verdad siempre prevalece. Eso la verdad no es del todo cierto, especialmente cuando revisamos este libro de carácter autobiográfico y nos damos cuenta de cómo murieron estas personas que le hicieron tanto mal a la humanidad, nos vamos a enterar que no les llegó la justicia, ni terrenal y seguramente no les llegó la justicia divina. Algunos de esos personajes, cuando tuve la oportunidad de leer este libro, en la medida en que iba leyendo, cobra fuerza el interés de que estas personas sean castigadas. Pero estas personas no son castigadas. Estas personas, muchas de ellas, morían en su lecho, como cualquier anciano octogenario, de una manera muy tranquila, casi como en Juego de Tronos, bebiendo leche de amapola. No es como Juego de Tronos, que los más malos tienen un castigo horrendo. No, la vida real incluso es más perversa que un seriado como este. Entonces aquí el comentarista John Stuart Mill nos dice que eso no es cierto, que la verdad prevalece sobre las persecuciones. Eso es una falsedad agradable, es decir, es una de esas mentiras que nos gusta repetirnos muy a menudo, de decir, cuando decimos es que la verdad va a prevalecer, todo en la vida se paga, existe el karma. Bueno, el karma, aunque sí estoy un poquito, digamos, aparejado con el asunto del karma, pero yo creo que el que es malo y punto, y la justicia, pues si no le llega, no le llega, ¿qué más se va a hacer? A ver, no estoy promoviendo aquí la maldad, ni mucho menos. Fue madre mía banear este video. En la historia abundan los ejemplos de verdad y bondad aplastados por la persecución. Y es cierto. ¿Cuántas veces hemos oído decir lo que hagas te será devuelto? En un sentido amplio, nos gusta creer
que la bondad humana prevalece y que los malos reciben su merecido. Sin embargo, solo en algunos casos, la justicia se ocupa de los hombres y mujeres de esta obra. Así, es posible que los buenos sufran, como también lo es que los malos prosperen. Esto es muy interesante. La autora nos está diciendo en su prólogo que ella está muy de acuerdo con John Stuart Mill al decir que eso no es cierto, que los malos reciben su merecido. Porque dentro de los 16 personajes de esta obra, los más malos de la historia, hay contadas excepciones en las cuales los personajes han recibido su castigo por la justicia terrenal. Otros tantos simplemente fallecieron, siendo personas incluso adineradas, con mucho poder. Nadie hizo nada para fregarles la vida. Ellos fregaron a millones de personas y aún así vivieron una vida plena, una vida de riquezas, una vida de abundancias y nadie los castigó. Bien, por ejemplo, es posible que algunos sufran, como también lo es que los malos prosperen. Iván el Terrible, Stalin, Pol Pot, Torquemada y Pizarro murieron en la ancianidad. Es decir, Iván el Terrible, Stalin, Pol Pot, Torquemada y Pizarro murieron de ancianos. No, nadie los arrestó, los llevaron a una prisión, nadie los sometió a torturas inenarrables, nada de eso, de eso pasó, simplemente murieron de ancianos. Me llama particularmente la atención el caso de Torquemada, Torquemada, el máximo inquisidor, quien creó un libro, si no me falla la memoria, llamado Maleus Maleficarum, o el martillo de brujas. El martillo de brujas. El martillo de brujas era un manual en la Edad Media, pues para llevar a las brujas ante un juez, con todo lo truculento que podría ser llevar a las supuestas brujas frente a un juez. ¿Qué le pasó a Torquemada? Nada. En ningún momento le llegó la justicia terrenal, de ninguna manera. Stalin, que más adelante vamos a ver, que en su delirio de grandeza, lo que vamos a llamar megalomanía, por ejercer el poder en Rusia y quedarse en el poder durante tantas décadas, condenó a sus conciudadanos, más o menos a unos 20 millones de personas, a la muerte. No mencionan a Hitler, porque Hitler no murió de anciano. Ustedes saben que Hitler, no puedo decir la palabra, se desvivió. Hay que decir, de ahora en adelante, grábense esta palabra en redes sociales. No se puede decir sui, se tiene que decir desvivir, porque está prohibido decirlo. Esta es la sociedad a la que asistimos en estos momentos. Que lo que pa. ¿Qué? Bien. Idi Amin, por ejemplo, llevaba una vida cómoda. Lleva. Wow, o sea, vivo. No, Idi Amin no está vivo. Y siguen esgrimiendo el poder mientras las buenas. Bueno, igual eso lo escribieron en el 2003. Y siguen esgrimiendo el poder mientras las buenas causas defendidas por la buena gente fracasan constantemente. Por desgracia, la lección más clara que podemos extraer de comparar los atroces crímenes de esos 16 personajes históricos consiste en descubrir lo poco que hemos aprendido de nuestros errores. La capacidad de asumir el ojos que no ven, corazón que no siente, fue tan predominante durante el reinado de terror de Idi Amin como no había sido en tiempos de Hitler e incluso de Nerón. Bueno, si no estoy mal, Idi Amin, si no estoy mal, fue un personaje que gobernó un país de África, no sé si fue Uganda, no sé si estoy en lo correcto. Le sacaron una película que se la recomiendo mucho, que se llama El último rey de Escocia. No porque fuera el rey de Escocia, sino porque me parece que él tenía unos delirios y él creía... Hola, ¿qué tal, Liz Vázquez? ¿Cómo estás? La notificación se hizo en la morición. Hola Solada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por hacer parte de este pequeño espacio educativo. Muchas gracias. Como les decía, El último rey de Escocia es una película que les recomiendo mucho. ¿Cuál es el tema de hoy? Liz Vázquez. Liz Vázquez, estamos hablando de un libro que fue escrito en el 2003, hace 20 años, llamado Los más malos de la historia, que es una especie de radiografía de los personajes más malos que han pisado la faz de la tierra, pero malos en sentido de la maldad que han ocasionado precisamente por el poder de convocatoria de las masas y precisamente por la subyugación de esas mismas masas, es decir, políticos, presidentes, reyes, líderes religiosos, porque hay líderes religiosos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a Rasputín. Rasputín, que incluso
ha sido mitificado en un sinnúmero de películas, cómics, seriados como la encarnación del diablo. Pero Rasputín de todos estos personajes de los que vamos a ver si alcanzamos a leer, a hablar de todos, no leerlos es imposible, esto es un libro de 249 páginas, pero si alcanzamos a leer de estos personajes, Rasputín es uno de esos personajes muy misteriosos, es una persona que hoy en día, si ustedes observan series sobrenaturales como esas tipo Investigation Discovery o de alienígenas ancestrales, ustedes van a encontrar el nombre de Rasputín. Porque es un personaje que se presumía tenía cualidades sobrenaturales. Por las cosas tan extraordinarias que sucedían en torno a la figura de Rasputín. Dicen que por cuenta de Rasputín se cayó la dinastía de los Romanov, nada más ni nada menos que la dinastía de los Romanov. Entonces es un personaje muy misterioso. Por eso yo digo que dentro de este libro, de los más villanos de la historia, pues vamos a encontrar líderes espirituales. O sea, el hecho de que una persona sea líder espiritual no lo exime de la maldad. Pues si la persona realmente está comprometida con intereses personales y no intereses colectivos, y realmente se cree ese cuento de que es un ungido de una divina providencia, llámese quien sea esa divina providencia, pues puede causar más maldad, más daño que el bien que puede generar. Una pelea entre Bob Esponja Rasputín, ¿quién gana? Pues depende si no es Rasputín, sino Raspatricio, seguramente. Un saludo muy especial a Rancés de los Insanos. Bien, continuamos. Entonces, como les decía, El último rey de Escocia, una película muy recomendada donde se retrata, perdón, este profesor de lengua, se retrata de una manera muy particular porque tiene sus licencias creativas, la vida de Idi Amin. La vida de Idi Amin y está, creo que es este actor que no recuerdo cómo se llama, James McAvoy. James McAvoy caracteriza a este personaje y si no estoy mal, hay allí un actor que ganó un Oscar por esa interpretación, que es este man de... Se me escapó el nombre, lo siento. ¿Y cómo escoges qué libro leer? Bueno, exacto. Liz, yo reviso mi biblioteca, allí tú puedes ver a Vegeta, a Goku y a todos estos personajes, pero más que cómics tengo libros. Entonces, cuando voy a hacer un tema, simplemente reviso el libro, me acuerdo de lo que leí en algún momento, evidentemente tengo que dar un repaso, porque si no termino hablando tonterías, luego alguien podrá decir, es que hablo realmente todo el tonterías, y allí elijo el libro. Bien, continuamos. El poder atrae a las personas hacia el centro del que emana. Ninguno de los personajes de la obra cometió atrocidades por sí mismo, sino que contaron con cómplices, muy solícitos y capacitados. Es posible que Isabel Báthory solo se rodeara de unos pocos sádicos que compartían su opinión, pero fueron sectores enteros de las sociedades camboyana, la alemana, la rusa y la ugandesa los que se movilizaron tras Pol Pot, Hitler, Stalin y Amin a la hora de llevar a cabo asesinatos en masa. Ah, dije la palabra prohibida. Bien, no, Osama Bin Laden no sale en este libro porque Osama Bin Laden creo que todavía está vivito y coleando en ese momento. Casi todos estos personajes ya la petaron este libro sale en el 2003 y además porque cuando leemos estas biografías y así nos parezca que Osama Bin Laden es un personaje funesto o lo fue, vemos que estos lo fueron aún más. Me interesa mucho esta reflexión que hace la autora. Volviendo al tema del inicio, muchas gracias Liz, de verdad muy muy amable siempre por que puedas hacer parte de este pequeño ejercicio y estas pequeñas reflexiones literarias. ¿Por qué no está Jack el Destripador? ¿Por qué no está, por ejemplo, este man, el desvividor del Zodiaco, el killer del Zodiac? Porque la autora nos dice, desde el primer momento en que arranca el libro, nos dice, me ocupa más y me preocupan más los personajes que cometieron crímenes realmente graves contra la humanidad. No solamente desviviendo a los seres humanos, sino, como lo había mencionado anteriormente, sometiéndolos a la pobreza, a la ignorancia, a las enfermedades, a los experimentos. Y le interesan más esos personajes que tenían poder. El desvividor del Zodiaco y Jack el Destripador, ellos no eran poderosos. Son personas lobos solitarios que ejercen la violencia, arropados en el anonimato. Estos personajes no.
Pero me gusta mucho la reflexión que hace aquí, repetimos el nombre de ella, Miranda Twist, cuando dice que ellos logran estos niveles de maldad no per se, o sea, no es que tienen una fuerza desbordada, maliciosa, llena de sevicia y que es una fuerza incontenible y ya, y se volvieron malos y punto. No, hay escenarios sociales que permiten el ascenso de esta maldad. No hay que olvidar qué sucedió con Adolf Hitler. Voy a jugar un poco aquí a la historia. Con Adolf Hitler, pues digamos que confluyen un sinnúmero de elementos para que un personaje con el carisma, con la narrativa de Adolf Hitler pueda subir al poder. O sea, ¿quién es Adolf Hitler en su momento? Adolf Hitler, pues ustedes, no es ningún personaje que ustedes digan, es que era el hijo de un rey, es que era el delfín político de un duque. No, nada, nada, no era nada de eso, era simplemente una persona que se sentía absolutamente desfavorecida por los resultados de la Primera Guerra Mundial en la que él tuvo participación, que sentía un odio tremendo, un antisemitismo increíble y en que él consideraba, pues, dentro de muchas narrativas, que había lo que se llamaba una raza superior. Entonces, dentro de esos nacionalismos de entonces, por, digamos, las privaciones económicas y políticas que sufrieron los países por contenido ofensivo, por todas esas privaciones económicas y políticas que sufrieron los países vencidos, entonces se genera un gran malestar. Y ese gran malestar, pues sencillamente lo recogen estas figuras que son, vamos a llamarlos caudillos, y vamos a llamarlos grandes oradores, y son incluso personajes con megalomaníacos, con un gran complejo mesiánico, es decir, yo tengo la solución para salvar al país, y la gente les cree. Eso viene sucediendo, ¿sabes? Porque es que, como decía Schopenhauer, la historia se repite dos veces. Entonces, la, el primer suceso es una tragedia y lo segundo cuando se repite es comedia. Saddam Hussein, ¿se puede considerar también o no? Sí, no está en el libro, no está en el libro, es una selección muy dedicada, pero Saddam Hussein se puede considerar y si nos ponemos serios vamos a encontrar un montón de políticos de nuestro terruño. Cada país tiene personajes que realmente le han causado un mal enorme a su propia nación. Ahora, este no es un espacio político, ni mucho menos, y es con lo que yo menos juego a la hora de enseñar. Y hasta quería ser sacerdote. ¿Hitler quería ser sacerdote? Sí, creo que sí. Bueno, ya que Azulada lo menciona, hay una película que hace un ejercicio maestro que me gusta mucho. Esta película se llama La Última Ronda. La Última Ronda con este man que caracterizó a Hannibal Lecter en el seriado, que es un tipo muy querido, que hay un meme de él que se está fumando un cigarro y dice, desde luego esto es cine. Esa película, La Última Ronda, se la recomiendo, es una película muy bella. Y hay un momento donde él habla sobre el no sojuzgar a la gente. Es decir, incluso las personas que son peor consideradas terminan siendo buenas y las personas que son muy buenas terminan siendo las peores. Por ejemplo, él propone un ejercicio con los chicos de su instituto o de su colegio, como le digan en donde ustedes se encuentren, donde tiene tres cartas. Tiene tres cartas y les dice a ellos, a sus estudiantes, que según las características de cada carta, sin voltear la fotografía, decían por quién votarían. Entonces, el primer personaje es un alcohólico, padece de polio, hay otro que es tartamudo, en fin. Hay uno de ellos que es un gran personaje, quiere mucho a la mamá, le escribe poemas a la mamá, paga sus impuestos cumplidamente, le encantan los animales. eh, o sea, es un ciudadano modelo. Sí, es un ciudadano modelo. Cuando el profesor, no recuerdo, Matt Mikkelsen, se llama Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen es, si estoy pronunciándolo bien, es el actor. Es un actor que en estos momentos es muy famoso, que incluso sale en este instante, está en las salas de cine como antagonista de Indiana Jones. Indiana Jones con Harrison Ford, que ya tiene 83 años. Bueno, porque muchas veces me preguntan, ¿usted por qué habla tanto de cine y series? Porque me encantan los cines y las series. Tengo otro espacio llamado Mickey Mono Geek, los invito, ahí hablamos de cine y de series. No de manera tan juiciosa y un pelín académica como aquí, pero sí, ahí también pueden dirigirse. Entonces, como les decía, cuando los estudiantes votan por cada una de las tres cartas, inmediatamente descartan
la carta donde está el enfermo, donde está el alcohólico, donde están las personas que tienen problemas personales y se quedan desde luego con el que parece ser un dechado de virtudes, con el que parece ser el ciudadano ejemplar. Es increíble cuando él voltea la carta. Cuando él voltea la carta, ese ciudadano ejemplar no es ni más ni menos que Adolf Hitler. Porque esas características que él relató para que votaran por él, precisamente eso era lo que representaba Adolf Hitler. Hitler amaba a la mamá. Hitler, él tiene un poema muy hermoso, porque es un poema muy hermoso dedicado a su madre. Y cuando tú lees el poema y quien firma el poema, tú no sabes quién firma, tú puedes pensar, esto es un gran hijo, es una persona realmente con un sentido lírico y espiritual de la poesía. Y nadie sabía que era Adolf Hitler. ¿Sí? Adolf Hitler fue uno de los primeros animalistas de la historia. Ya, quería mucho los animales, los protegía mucho, buscaba la defensa de los derechos de los animales. Sin embargo, tenía un desprecio por el resto de los seres humanos increíble. Y los otros dos personajes que la gente despreció por ser alcohólicos, porque tenían, por ejemplo, polio, porque estaban enfermos, tenían problemas familiares, eran irascibles, no eran nada más ni nada menos que Theodore Roosevelt y Winston Churchill, dos de las grandes personalidades que le plantaron cara a Adolf Hitler y configuraron el nuevo mapa europeo después de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, a veces, cuando hablamos de maldad, sojuzgamos a la gente porque son muy buenos y resulta que son realmente malos. Y sojuzgamos a los que realmente son aparentemente malos y no terminan por serlo. Pero en este libro de Miranda Twist, vamos a encontrar que estos personajes, todos, casi todos, tenían, por decirlo así, unos estándares políticos y espirituales muy elevados. Y precisamente por eso la gente les copia, por eso la gente los sigue. Y luego cuando comienzan a cometer esos crímenes, y está muy bien dicho acá, la gente se hace de la vista gorda, miran para otro lado, porque no puede estar tan mal si lo haces por un bien mayor, hasta que todo se sale de madres. Continuamos con la lectura. Como decía, el poder atrae a las personas hacia el centro del que emana. Ninguno de los personajes de la obra cometió atrocidades por sí mismo, sino que contaron con cómplices muy solícitos y capacitados. Es posible que Isabel Báthory solo se rodeara de unos pocos sádicos que compartían su opinión, pero fueron sectores enteros de las sociedades camboyana, alemana, rusa y ugandesa los que se movilizaron tras Pol Pot, Hitler, Stalin y Amin a la hora de llevar a cabo asesinatos. Dije la palabra mágica otra vez. Tengo que evitar esa palabra, porque si no, riesgo de baneo, riesgo de baneo. Cuando creó el ejército de secuaces, el Oprichniki, a Iván el Terrible no le faltaron voluntarios. El ejército de Atila, sediento de sangre, reclutó mercenarios en todo el mundo civilizado. Y muchos ugandeses, al prometer Idi Amin, riquezas y poder ilimitado sobre la vida y la muerte, se unieron a la Oficina de Investigaciones del Estado. Hombres y mujeres siguieron a estos líderes perversos porque sabían que la complicidad significaba el acceso a la influencia, el dinero y el poder. Pese a que tuvieron que hacer frente a los caprichos imprevisibles de sus dirigentes, el pueblo se dejó guiar por sus instintos más básicos. Esto aquí es muy importante. Me parece muy interesante que la autora lo señale. Muchas veces quienes siguen a estos grandes líderes que realmente son malvadillos, no los siguen porque crean en su causa. Los siguen por los beneficios asociados a la causa. Los beneficios asociados a la causa, en primer lugar, es que no terminen ellos en el saco de los desvividos. Segundo gran beneficio, las influencias que van a lograr en ese momento frente a esa coyuntura política o social. Tercer beneficio, desde luego, y que seguramente sería el primero para muchos, es el dinero. Y sí, hay personas que están absolutamente convencidas de la hoja de trabajo de estos grandes líderes malvadillos. Pero yo incluso sospecho que muchos de estos grandes líderes malvadillos no se comen su propio cuento, sino que caen en un fenómeno de autogestión y de autosugestión, más bien de autosugestión, no de autogestión. Ese fenómeno de autosugestión es muy común verlo en un sinnúmero de charlatanes, personas que dicen que hablan con los muertos, que pueden mover piedras y todo el cuento, que doblan cucharas
Por allí nomás tenemos a Uri Geller. Uri Geller fue una gran personalidad en los 80 y los 90. Creo que era una especie de medium y él decía el hombre que tenía, que era un parapsicólogo y que además tenía facultades extrasensoriales, hasta que el mago James Randi, ¿sí? James Randi, que es muy conocido por ser un personaje que desmonta a todos estos charlatanes y es mago porque hace magia, pero él devela los secretos y dice, hago magia, pero esto son trucos. En cambio, Uri Geller, parapsicólogo y todas estas personas, medium, canalizadores de energía, ellos dicen y juran y chupan mocos y dicen que sí, que ellos tienen el poder y tienen las cualidades. Uri Geller, en estos momentos, pueden buscar quién fue Uri Geller. Uri Geller. En estos momentos cayó en desgracia. El hombre cayó en desgracia luego de que se descubrieron los trucos con los que lograba engañar a las personas. Entonces, dicho lo anterior, yo considero que muchos dirigentes políticos se tragan el cuento de la autosugestión, que es el mismo cuento de estos parapsicólogos y estas personas que trabajan con lo que se llama pseudociencia. Están absolutamente convencidos que son elegidos para una tarea y que de verdad tienen facultades extrasensoriales. Ellos saben que es pura charlatanería, pero llegan a un momento que están absolutamente convencidos, convencidos de que así es. Y llegan a un estado de gracia de autosugestión donde realmente, como en Los Simpson, hola Marge, soy un pollo. Entonces, si Homero Simpson se cree el cuento de que es un pollo, pues listo, entonces está bien. La autosugestión es tan poderosa que Homero Simpson se cree que es un pollo. Y si el líder de una nación, esto es muy peligroso, que Homero Simpson se crea un pollo, está bien, pero que el líder de una nación se crea el Mesías y se crea el Salvador y se crea la única persona, y eso lo vemos hoy en día en todas las naciones del mundo. Eso va desde la izquierda hasta la derecha, se mueve en el espectro de los extremos. Líderes de izquierda y líderes de derecha que son considerados los ungidos de la política y los ungidos de la divina providencia y que pueden sacar las castañas del fuego de los problemas de su país. Están absolutamente convencidos. Como digo, si Homero Simpson se cree ese cuento, pues está bien, es un personaje de una caricatura. Cuando un líder político se cree este cuento y los ciudadanos le dan carta blanca y le dicen, sí, líder, líder, nosotros te seguimos, es cuando viene lo peligroso y es cuando nacen personajes como Idi Amin, como Stalin, como Adolf Hitler, porque nadie se atreve a plantarles cara. Bueno, continuamos. Gracias por morirte al like, Leandro. Bien. Ahora, para mitigar la situación, también hay que decir que el reino del horror de muchísimos malísimos ha sido misericordiosamente breve. A Dios gracias, a Dios gracias. Este es un principio también de la política, que los partidos políticos y los grandes líderes terminan autofagocitándose, ¿sí? En esa espiral violenta de redadas, de detenciones, de inspecciones. ¿Qué sucede cuando el que tiene el rabo de paja se acerca al fuego? Termina por quemarse. Entonces, cuando tú empiezas a señalar a todo mundo y a todo mundo, entonces sucede que tú caes prisionero de tus propias reglas de juego. Y estos reinos de terror, pues les aconteció algo muy similar. A estos reinos de terror les duró muy poco el cuarto de hora. Otros no, otros pueden durar dinastías enteras, donde el padre le da el poder al hijo y el hijo luego al nieto del padre, de quien fuera su padre. Entonces, eso es una cosa muy loca. Miren, Pol Pot, María la Sanguinaria, no recuerdo quién es María la Sanguinaria, perdón, y Calígula ostentaron el poder supremo durante 4 años, y Amin lo esgrimió a lo largo de 8. Claro que no en todos los casos ha sido así. Por ejemplo, Stalin ocupó el poder durante 30 años. A su muerte hubo muestras masivas de dolor y, a pesar de que había sido directamente responsable de la destrucción de la vida de millones de personas, su imagen se mantuvo intacta hasta varios años después de su fallecimiento. A decir verdad, la mayoría de los malísimos que figuran en la obra todavía cuentan con apologistas que prefirieron ignorar las denuncias de sus atrocidades, considerándolas un arma propagandística por parte de sus detractores. Bueno, quiero comentar este último párrafo que acabo de leer para los pocos que están todavía en el en vivo. Muchas gracias a Azulada. Fue una reina de Inglaterra. Bueno, muchísimas gracias Azulada. Hay que compartir más esa información que usted se está guardando con tanto celo.
Me encanta esta parte porque, volviendo al tema de por qué los más malos de la historia lograron ser tan malos, es precisamente porque hay una capa social que debiera de ser la capa social de la veeduría pública de los actos de los demás, y es la que esa capa social termina abrigando con su capa, valga el ejemplo, las fechorías, haciendo apología de esas fechorías, diciendo que son necesarias, y en muchos casos diciendo que eso no pasó, que eso no es cierto, e incluso revistiendo de un gran número de eufemismos los crímenes cometidos por estas personas, diciendo como lo que sucede hoy en día. Hay personas que hoy en día ya no hablan de masacres. No, no son masacres. Los eufemismos es una forma lingüística muy interesante para nosotros suavizar la realidad y hacerla más digerible. Cosa que puede funcionar en términos de lingüística, pero en términos históricos termina siendo una defecio. Ahora, lo de Stalin me parece muy interesante, porque históricamente han sido probados los crímenes de Stalin, los genocidios que perpetró en su propio país, cómo llegó al poder, cómo sacó de taquito a Lenin, cómo, por ejemplo, persiguió a Lev Trotsky hasta México y lo desvivió en México. Todos saben todo lo que hizo Stalin para mantenerse en el poder. Pero después de la muerte de Stalin, esto es curioso, ustedes pueden buscar videos en YouTube, cómo hubieron días enteros de duelo por Stalin. O sea, la gente no salió a celebrar la liberación del yugo de Stalin. Es casi como el síndrome de Estocolmo, se enamoran del opresor. La gente, aún hay personas que defienden a Stalin. Y en ese sentido, alguno de ellos tiene derecho al perdón. ¿Quién? ¿Quién de ellos tiene derecho al perdón de estos malos de la historia? Pues supongo que todos como buenas criaturas de Dios o de los dioses o del universo tenemos derechos al perdón. Bien, continúo. Stalin es celebrado hoy en día incluso en comunidades remotas y rurales de Rusia. Esto es increíble. En Rusia hubo un trabajo de ingeniería social y de reeducación donde los niños aprendían más temprano que tarde a decir Stalin antes de papá y de mamá. Ustedes pueden esto corroborarlo, esto no me lo estoy inventando, esto es absolutamente verídico. Eso es lo que se llama el culto a la personalidad. El culto a la personalidad es cuando una persona, volviendo al tema, se cree el ungido de Dios, el ungido de la política y de la sociedad, y empieza a controlar los medios de comunicación, pero también empieza a controlar lo que llaman los aparatos ideológicos del Estado. La familia, o sea, son gobernantes que controlan a la familia, controlan la iglesia, controlan las instituciones educativas, controlan los medios de comunicación. Y al controlar estos aparatos ideológicos del Estado, pues porque son aparatos ideológicos del Estado, la familia la podríamos sacar de allí, pero también puede entrar allí, pues entonces se le rinde culto a estas personas como si fueran, digamos, dioses, tal como si fueran dioses. Es muy curioso, o sea, lo de Stalin es curiosísimo. Bien, ahora, la representación de personas como malvados también tiene sus ventajas. Si muestras a tu enemigo desde una perspectiva negativa, cualquier medio para frenarlo se vuelve aceptable y tus actos perversos quedan justificados. Cuando el rey de Hungría capturó a Vlad el Empalador, de allí de donde viene el mito de Drácula, se dieron a conocer una serie de cartas falsificadas, óigase muy bien, cartas falsificadas, que demostraban que la maldad lo había apartado de la senda verdadera de Dios y aprovecharon ampliamente las sensacionalistas historias de terror alemanas para manchar su nombre. O sea, eh, demonizar al otro, ¿sí? Especialmente en una contienda política, es una gran estrategia para poder yo ganar más incautos a mi causa, quitárselos al otro y ponerlos en contra del otro. Decir es que el otro es el diablo encarnado, es el diablo en gallumbos. ¿Qué fue lo que le pasó a Vlad el Emperador? Vlad el Emperador, que ustedes pueden registrar la historia, defendió su tierra de las invasiones turcas durante mucho tiempo, pero que también, como dicen, el fin justifica los medios, lo hizo con métodos
terroríficos, métodos terroríficos. Si le llaman el empalador es por algo, no me pregunten por qué, vayan y buscan una descripción gráfica en internet que es empalar y van a ver que es horrendo, que es horrendo. Ahora, yo creo que me van a cancelar esta cuenta después de este live. Tenía muchas reservas para hacer este video porque estamos en una sociedad muy sensible que quiere saber la verdad, pero una verdad gasificada, es decir, que sea muy voluble, una verdad edulcorada, no quieren escuchar las palabras exactas. Pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? Bien, ¿qué sucedió, por ejemplo, en la época de la colonia y la conquista? ¿Sí? Había en gran medida, y yo sé que hay muchas personas que hay dos grandes principios. Están los revisionistas históricos de la decolonización, o sea, que deconstruyen los valores de la colonia, especialmente en América, y están los defensores de la colonia como principios rectores de la civilización en América, porque según los defensores de la conquista y la colonia en América, pues los españoles trajeron, entre otras cosas, las universidades, que es cierto, trajeron la ley de Burgos, que puso los derechos, digamos, de los indígenas al mismo nivel de los españoles, trajo un sinnúmero de instituciones de carácter público, eso no se niega, pero todo eso también estuvo jugando en una alteridad que era una alteridad que tenía que ver con el genocidio de las culturas amerindias y el exterminio no solo de las culturas amerindias desde lo físico, sino también un exterminio que tenía que ver con la lengua, con las prácticas culturales. Hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo en este caso y dicen que no es cierto, que una de las grandes cosas que trajo la España a América fue la iglesia cristiana, la religión. A ver, esto es bastante discutible, porque decir que nuestros antepasados prehispánicos no tenían religión es un gran desconocimiento de la trayectoria vital o digamos de la radiografía de lo que es la evolución del chamanismo, los mitos y las religiones. Entonces, decir que las religiones per se, que una religión per se es un principio rector de civilización, me parece increíblemente exagerado. Pero eso es una discusión para otra página. El asunto es que continuemos porque ya vamos a acabar este live. Nos quedan 2 paginitas de examen. Yo quería que observáramos a todos los malos de la historia, por eso tomaría unas 2 o 3 horas más. En otra ocasión lo haremos si se mantiene la cuenta y no ha sido baneada por desvivir en sus grafías originales. Bien. Entonces, recuerden que el rey de Hungría, cuando captura a Vlad el emperador, de donde viene el mito de Drácula, pues una de las cosas que hace es descalificar a su oponente a través de las mentiras. Eso es un instrumento, una estrategia todavía hoy usada en política, que es demonizar al otro, demostrar que el otro está en contra de los principios reguladores de la sociedad, que puede llegar incluso a ser un monstruo en el poder. Entonces, acomode lugar, partiendo de hechos verídicos, incluso partiendo de la falsificación de pruebas, siempre se va a buscar demonizar al otro, que fue lo que logró el rey de Hungría con este señor Vlad Tepes, el emperador. El emperador, perdón, el emperador. Bien. Ahora, la realidad política sostenía que para Hungría Vlad era incontrolable y tenía demasiado éxito. Ahora, Rasputín. Rasputín se convirtió en el chivo expiatorio ideal para socavar la influencia del zar y la zarina de Rusia. Esta es una historia que yo recomiendo muchísimo. Es más, me atrevería incluso a hacer un en vivo solo leyendo la historia de Rasputín. Es una de las historias que la historia de Rasputín es una historia realmente misteriosa. Es una historia incluso conmovedora por la dinastía, lo que le acaeció a la dinastía de los Romanov. Es realmente trágica, es una historia trágica. El poder que ejerció Rasputín sobre los zares se consideró una fuerza malévola. El poder que corrompía a la zarina con sus actitudes libertinas y corrompía al zar porque lo estaba aislando de sus consejeros. Rasputín se convirtió en el instrumento con el cual atacar los peores excesos de la familia real y acelerar así el fin de la dinastía Romanov y, por consiguiente, de la monarquía rusa.
Recuerden que la caída de los Romanov, esto es muy importante, pues eh, desencadena en el nacimiento pues no sé si república, o por lo menos del octubre rojo en Rusia, que luego es la lucha entre los bolcheviques y los mencheviques, repasando un poquito de historia de grado quinto y de grado sexto, y es el final de la monarquía para los rusos y el ascenso, entre otras cosas, de toda esta camarilla. Lenin, Trotsky, Stalin, Gorbachev, y todo eso ya es historia, ya saben lo que viene después. Tenemos ya la Guerra Fría, bueno, Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Bien. Muchas de las anécdotas atribuidas a personajes como Calígula, Nerón y Atila los retratan como si fueran el anticristo. Conjuraban al demonio en sus diversas formas para que los ayudara a cometer maldades. El canibalismo se aparece con frecuencia en la mitología popular como uno de los actos malísimos perpetrados por gran parte de los 16 personajes. Lo antedicho no significa que no probasen la carne humana, sino que la imagen se empleó con excesiva repetición, probablemente para mostrar hasta qué punto se habían desviado del comportamiento correcto. ¿Alguna vez el mal está justificado? Y yo creo que esto responde a la pregunta que hizo Azulada hace un momento, si ellos tienen derecho al perdón. Es casi, está justificado ese mal y por ende tiene perdón. Mucha atención, Azulada. En el caso de dos de las 16 personas en cuestión, hay que señalar un punto en su favor. O sea que dos de esas personas tenían por lo menos como patente de corso para hacer malas. Vamos a ver por qué. Si no fuera por su infamia, parece sumamente improbable que Atila hubiese podido forjar un imperio tan extenso. Es decir, que el imperio de los hunos con H, de Atila, no se hubiera logrado si no tuviera esa fama de malvado. Y si no lo hubiera hecho, una ciudad tras otra cayeron en sus manos sin presentar batalla, lisa y llanamente porque le tenían miedo, lo habían precedido las historias de sus maldades. En 30 años, entonces aquí es donde nace la dicotomía, es mejor ser temido o respetado. En el caso de Atila era ser mejor temido y así no tenía que librar cruentas batallas contra un montón de pueblos y arrasarlos y ellos simplemente se rendían. En 30 años, Stalin logró que Rusia abandonase el arado de madera y se convirtiera en una superpotencia. Esto sí es cierto. A pesar de los crímenes que cometió Stalin, las sociedades agrarias como la rusa y como la china, encabezada por Mao Zedong en su momento, lograron, bajo ese constreñimiento de los fusiles y bajo digamos, esas reglas tan draconianas, tan exigentes en las que estaban esas sociedades, lograron grandes avances tecnológicos. ¿A costa de qué? Claro, de millones de vidas humanas. ¿Había otro camino? No se sabe. Yo quiero hacer acá un inciso. A mí me llama poderosísimamente la atención lo que sucedió con la sociedad china. Solamente hasta hace un momento estaba leyendo un artículo de Ernest Hemingway, el escritor estadounidense que también fue corresponsal de guerra en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que también creo que fue corresponsal de la Guerra Civil Española, si no estoy mal, y de allí salió un libro llamado Por quien doblan las campanas. Bueno, demasiada información. El hecho es que él tiene un libro, que es un libro editado de manera póstuma, donde se recogen todas sus aventuras como periodista, y hay muchos de esos artículos que le es dedicado a la China. La China de entonces, que sufrió un sinnúmero de vejámenes, o sea, no estamos hablando de la China imperial, estamos hablando de la China posimperialista. O sea, estamos hablando de la China finisecular de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Una China empobrecida, una China rural como Rusia. Y que seguramente iba a seguir con ese destino, pero cuando llega, por ejemplo, Mao Zedong y aplica, entre otras cosas, los planes quinquenales, que son planes de cada 5 años empezar a reformar a grandes rasgos. Alguien que sepa historia puede decirlo mejor que yo y corregirme, perdón, y se lo agradezco. El asunto es que estas sociedades evolucionaron a un ritmo gigantesco, que fue algo que también le sucedió a Corea del Sur y a Corea del Norte, especialmente Corea del Sur. Sociedades agrarias que se ponen muy, muy aplicadas, pero casi bajo regímenes militares. Y se ponen muy aplicadas y les empieza a ir muy bien económicamente. No estoy diciendo que esa sea la fórmula de las sociedades empobrecidas, regímenes militares para que nos pongamos entonces al día con nuestros atrasos
tecnológicos y también culturales. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero a estos les funcionó. Bien. Ahora, puede que Stalin pasara por alto que la dignidad y el bienestar humanos son la base de todo progreso, pero dudo que, yo creo que aquí falta una D, dudo de que una nación tan habituada al poder absoluto del Estado zarista hubiera reaccionado con tanta rapidez en el caso de un dirigente bondadoso y, por tanto, acostumbrada a la dirección política autocrática. Permitió que Stalin pusiese en práctica sus monstruosas reformas sin manifestar la más mínima consideración por la vida humana. Sí, es cierto lo que ella dice. Es que partimos de una monarquía, o sea, de un principio de autocracia, donde hay una persona que gobierna, y de un principio de monarquía a una autocracia, a una dictadura. Las diferencias no son muchas. Entonces, esa transición para nosotros, a nuestros ojos occidentales del siglo XXI, es una transición horrenda. Para las personas que habitaron ese lugar y ese tiempo, no lo fue porque estaban quizás acostumbrados a eso. De ninguna manera se logra justificar los crímenes que cometió Stalin. Pero eso dice mucho de cómo la sociedad simplemente, y esto es muy común en muchos países, hay muchas naciones que están ya anestesiadas, hay naciones que están anestesiadas y ya están engolosinadas con las personas que los han gobernado durante mucho tiempo, sean de izquierda, sean de derecha, sean monarcas, sean autócratas, sean teocracias como la de Irán. Se engolosinan y no, está bien. Esto es lo que, así es como nos han gobernado, es como cuando nosotros decimos muy popularmente, es que así nos criaron nuestros papás, entonces ¿por qué vamos a cambiar? Entonces quizás ahí radique el éxito y esa transición tan fenomenal de esa sociedad agraria de Rusia a una sociedad industrial que le plantó una cara tremenda no solamente a Estados Unidos, sino a todo un bloque de países que vamos a llamar la OTAN y que aún sigue plantando cara. Entonces, obviamente hay un ingrediente que tiene que ver con un control político y militar muy severo, pero también hay aspectos culturales. También hay aspectos culturales que subyacen a estos resultados. Bien. Ahora, hasta Lenin, que era relativamente benévolo, fue consciente de la necesidad. Ojo, Lenin, que Lenin, si todo el mundo habla de Lenin. Lenin era una abuelita, no, Lenin no era una abuelita tampoco. Lenin también decía que había que ejercer la fuerza y la intimidación, ojo, y la intimidación para forjar una nación nueva. Ahora, no comprendemos realmente el mal y con frecuencia lo consideramos un concepto absoluto más que comparativo. La concepción del mal, cuando decimos que el mal es un concepto absoluto y no comparativo, es decir, que no se puede relativizar el mal, porque nosotros nos enseñaron desde niños que el que es malo y que el que es bueno, de tal suerte que nos enseñaron que el mundo solo tiene dos matices, los blancos y los oscuros, cosa que no es cierta. Nosotros somos un caleidoscopio de claros oscuros, de un sinnúmero de colores, entonces en nosotros reina la bondad, reina la maldad, reina la gentileza, reina la mezquindad, porque no somos monolíticos desde nuestra forma de asumirnos en el mundo. Realmente podemos ser tan malos como podemos ser tan buenos. Y quizás ese es uno de los grandes sesgos que tenemos a la hora de interpretar qué es la maldad. Incluso había un programa de Discovery Channel o un documental llamado El Gen del Mal, que explicaba en términos científicos, o por lo menos buscaba una labor bastante titánica, es explicar de dónde proviene la maldad, qué es la maldad, por qué somos malos. Como decía Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, los hombres nacen buenos, por naturaleza son buenos, y la sociedad los corrompe. Cosa que no es del todo, digamos, temeraria esa afirmación. Para los que tenemos hijos, podemos ver la infinita bondad de los niños. Los niños no hacen cosas malas, los niños simplemente imitan, los niños naturalizan, normalizan e interiorizan los comportamientos de los adultos. Pero entonces ya siendo adultos nos preguntamos qué es ser malo, qué no es ser malo. Así como hay personas que les parece que Stalin no era malo, hay personas en Chile que consideran que Pinochet era el diablo en gallumbos y hay otros que lo defienden. Y en España,
Hay en España gente tan franquista como el mismo Franco, y hay otros que no lo quieren. Entonces son cosas muy curiosas porque el pensar en la maldad o en la bondad en términos absolutos es bastante complejo. Relativizarlos quizás sea la opción más correcta. Bien. Por ejemplo, no comprendemos entonces la concepción del mal en el siglo XXI, porque es bastante diferente a la de los precedentes. Es decir, lo que nosotros consideramos ahora malo en el siglo XXI es muy diferente en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero. Hay unas prácticas de los griegos y de los latinos, siendo sociedades que buscaban la perfección, que hoy en día nosotros vemos esas prácticas de entonces, e incluso hay prácticas culturales dentro de las comunidades amerindias que a nosotros nos parecen detestables, ¿sí? Porque desde el marco en el que nosotros y desde el contexto histórico que nos situemos, podemos pensar qué es malo y qué no es malo. Por ejemplo, ustedes son capaces de imaginar que hoy van a un teatro para ver a musulmanes y cristianos devorados por leones, o que vas a ver quema de herejes en el patio de una abadía. Y estos eran espectáculos. Y personas que eran buenas iban con sus tíos, con sus abuelos, con sus niños de brazos, con sus niños que están aprendiendo a caminar, con niños preescolares como los llamamos hoy en día, iban y asistían a observar estas cosas. Pero eran espectáculos. Voy aquí a hacer un inciso porque hay una situación que me parece muy peculiar y tiene que ver con el circo romano y tiene que ver con, por ejemplo, los gladiadores, como nos los ha pintado la película de Gladiador de Russell Crowe, con bastantes imprecisiones históricas. Y es que muchos de los gladiadores eran gladiadores por profesión, por oficio y porque les venía en gana. No era tanto que fueran esclavos, era porque les venía en gana y porque para ellos representaba lo que es hoy en día ser un Messi, ser un Cristiano Ronaldo. Pero los gladiadores, el oficio de ellos era desvivir a otros o que los desvivieran. Pero la gloria de ellos radicaba precisamente en eso. Algo que es absolutamente en estos momentos deleznable frente a nuestra sociedad actual. Yendo un poco más atrás, para los griegos era muy importante morir en batalla. Era muy importante batirse en duelo y alcanzar la gloria en batalla, como lo era también para los vikingos y para muchas sociedades. Y hoy en día nosotros consideramos la vida nuestro bien más preciado. Pero ellos tenían una concepción diferente. Y dentro de esa concepción era que había un más allá. Entonces, como hay un más allá, entonces esto es un lugar terrenal y yo tengo una promesa ulterior de dádivas y de riquezas, entonces me juego el cuello en ello y no me importa esta vida, porque es que esta vida no es única. Luego, pues, con el desmantelamiento de todas estas creencias, que evidentemente todavía persisten por la obra de la fe, pero pues que no son apoyadas por el método científico desde ningún punto de vista, nosotros sabemos que tenemos esta vida y punto. Y si le preguntamos a Stephen Hawking nos dice, pues es que yo considero que nosotros, los seres humanos, somos como un computador o somos como un televisor que cuando falla se desconecta, pa, chao, ya, pa la basura y adiós. Y ahí queda todo. Pero todo depende desde el punto de vista. Entonces, como les decía, para los antiguos romanos y para los griegos que tenían algunas prácticas que a nuestros ojos actualmente eran deleznables, pero ellos se la gozaban y ellos eran felices con eso. Volviendo al tema literario, siempre traigo a colación Juego de Tronos, más que todo por su nivel de popularidad. En Juego de Tronos hay un momento donde Daenerys Targaryen, la madre de dragones, que está conquistando lo que se llama las ciudades libres, y entonces está por allá luchando en Astapor, está luchando en Volantis, está luchando contra todas estas ciudades que son ciudades esclavistas en la ficción. Ella prohíbe algo llamado los juegos, si no estoy mal. Esos juegos son casi que no una metáfora, pero son un ejemplo perfecto de cómo eran los juegos romanos. Las personas acuden a audiencia real con Daenerys Targaryen para pedirle que no desmantele los juegos. Las personas del mismo pueblo. Porque los juegos para ellos, más allá del divertimento, hacen parte de la cultura. Más allá del divertimento, hacen parte de un sustento económico. Es una manera de cohesión social frente a esos juegos que Daenerys Targaryen, como buena heredera
de Valiria, que se supone que es un poco más civilizada, pero con sus grandes diferencias. A ella le parece horrendo. Entonces a ella no, le parece increíble que después de liberar a estos pueblos, ellos quieran seguir transando con la vida humana y transando con personas en calidad de esclavo, solo por el hecho de que es un asunto cultural, es un asunto económico, que es algo que también ocurre hoy en día con la tauromaquia, con las peleas de gallos. Hay personas que hoy en día pues les parece que va en contra de las tradiciones y de las tradiciones ancestrales y de la cultura, más bien de un paradigma, de una cosmovisión. Pero para otros, y yo me circunscribo, pues me parece una abominación ver cómo, por ejemplo, desangran a un pobre toro, ponen a pelear unos gallos, pero así como a mí me parece que esto tiene que ver con un nivel de maldad, a otras personas no les parece. Entonces, continuamos. Entonces, tal vez suene ridículo, pero lo cierto es que en su época miles de personas participaron activamente de estas atrocidades, de estas ceremonias, y por si eso fuera poco, lo disfrutaron. Lo disfrutaron. Es que eso es a lo que yo quiero llegar. Es que estas personas no iban allá y no decían que pesar, esto hay que... No, hacía parte de su cultura y lo disfrutaban. Para nosotros, a nuestros ojos occidentales y civilizados del siglo XXI, pues esto es horrendo, son prácticas inhumanas. Ahora, parece que en muchos casos la religión proporcionó a los personajes de esta obra, o sea, de los 16 personajes que son malvadillos en este libro, el motivo para practicar sus barbaridades o el instrumento para ser perdonados por sus maldades. Si Dios estaba de su parte, sus adversarios no solo se oponían a ellos, sino hacia Dios, y en consecuencia sus actos quedaban justificados. ¿Sí? Tras uno de sus desmanes de desvivir gente, Iván el Terrible dedicaba semanas a expiar sus pecados ante el altar. Torquemada vestía su hábito monacal y ordenaba la tortura y ejecución de los presuntos herejes. Isabel Báthory y Vlad el Empalador asistían periódicamente a los oficios religiosos. Francisco Pizarro conquistó el imperio inca y lo arrasó en nombre de Cristo y María la Sanguinaria. Perdón, en nombre de Cristo y María, ahí debería haber una coma, porque al decir en nombre de Cristo y, que eso es una conjunción copulativa, entonces me da a entender que Pizarro conquistó el imperio inca y lo arrasó en nombre de Cristo y María la Sanguinaria. Entonces, más bien, y María la Sanguinaria ordenó la quema de cientos de protestantes en nombre de la Iglesia Católica. Esto es muy interesante. Ahora cuando yo toco, por ejemplo, el tema de Hernán Cortés o de Pizarro y hago algún video educativo, hay personas que especialmente de otros países que no creen en la narrativa de la decolonización, me dicen, no, es que Hernán Cortés y Pizarro liberaron del yugo a otras poblaciones amerindias, de estos otros amerindios que los habían hecho sus hijos, o sea, los tenían era de muñequera para todos lados. Es curioso porque siempre hay una justificación. O sea, siempre queremos como encontrarle la justificación. No, pero es que mira, es que se trajo la civilización, es que mira, es que Atahualpa no era tan chévere, es que mira que los mayas, que los aztecas, que ellos practicaban sacrificios y que ellos también aterrorizaban a otros pueblos y tenían esclavos. Sí, podría ser. Ahora, es posible que Dios represente el amor y el perdón, pero los libros de historia están plagados de actos terribles cometidos en nombre de la religión. De los 16 personajes de la obra, solo 3 son mujeres. Se dice que Isabel Báthory, tiene una tilde como una esdrújula, Báthory, yo siempre la había escuchado Báthory. Isabel Báthory mató a más de 600, desvivió a más de 600 muchachas en sus castillos y que Ilse Koch convirtió en Buchenwald en su parque de atracciones particular. Sin embargo, no tuvieron acceso a los soldados ni al poder político imprescindibles para lograr que muchas otras personas hiciesen el trabajo sucio que les correspondió. Por otro lado, aunque María ¿esa María I quién es? ¿María la Sangrienta? Fue la primera reina inglesa por derecho propio, su reinado duró poco. Y la cifra de muertos como consecuencia de su política resulta insignificante
cuando la comparamos con los desvivinatos perpetrados durante el reinado de su padre, el monarca Enrique VIII. Como así estamos hablando de María, de Elizabeth. No. María I, Enrique VIII. Bien, es posible que el hecho de ser mujer la volviese más vulnerable a las acusaciones de cometer maldades. Sí, eso sí es cierto. No porque las mujeres estén al margen de ser acusadas de cierta maldad, pero sí históricamente a la mujer pues existían las hechiceras, pero no los hechiceros. Hola, ¿cómo va? Toda una pregunta. ¿Cómo se escribe en serio? ¿Junto o separado? En serio va separado, pero hay un en serio que va junto y es del verbo enseriar. Pero en serio es en este caso una locución que nos dice cuando tú te pones serio, cuando te pones pilas y quieres hacer algo firme. Entonces es en serio va separado. Pero la palabra en serio pegado sí va también existe, pero tiene otro contexto. Bien. Bien. Decíamos entonces que las mujeres son más vulnerables a las acusaciones de cometer maldades. Basta comprobar el gran número de mujeres acusadas de brujería y quemadas en la hoguera durante dicho periodo para darse cuenta de que las utilizaron como chivos expiatorios, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Los vicios humanos suelen estar en la raíz de la mayoría de las maldades. La envidia, el orgullo, la vanidad y la codicia eran manifiestos en la vida de las personas de este libro. Pero, ¿dónde comienza el mal? Con mucho gusto, Santiago. ¿Dónde comienza el mal? Me resulta imposible creer que un niño nace malo, cosa con la que estoy de acuerdo, es que los niños no nacen malos. Y sin embargo, las pruebas que existen señalan sin duda que Iván el Terrible fue un crío, o sea, un niño malicioso, y que las experiencias infantiles de Calígula dieron rienda suelta al lado oscuro de su naturaleza en vez de hacer aflorar la mejor parte. A Calígula le decían Calígula, voy a hacer acá un inciso, y ya para culminar, que nos falta una página. ¿Los niños son malos por naturaleza o no son malos? Yo insisto, no son malos. Y tal como lo dice el autor, aparte de las experiencias, parte de las experiencias y de las orientaciones. Porque incluso sin orientaciones, el niño tiene experiencias. Y hay algunas experiencias que no son orientadas. Y a partir de las experiencias que no son orientadas, los niños simplemente se pueden volver malos. Con Calígula es un caso muy significativo en este acápite. En el entendido que él vio unas experiencias que tenían que ver para nosotros en esos momentos, con la barbarie del Imperio Romano. El nombre de Calígula es como un diminutivo en latín. Había una prenda de vestir, una prenda para los pies, que llamaban las cáligas, que eran como unas botas. Y Calígula, cuando veía los desfiles militares, yo no recuerdo, pero él hacía parte en ese entonces digamos, de esa nobleza romana, si se permite el término nobleza. Él se colocaba esas botas, pero como le quedaban grandes, le mandaron a hacer unas botas pequeñas. Entonces le decían, él tenía un apodo, Calígula, le llaman el Botita, porque era un niño con unas cáligas o con unas botas de la soldadesca a su tamaño. Le decían el Botita, entonces Calígula es diminutivo de Calígula, o sea, botitas. Bien, si por un daño cerebral al nacer hace que el niño solo vea la maldad, no soy neurocientífico, no sé si eso sea posible. Eso es esa es una pregunta que me pone en calzas prietas. Un ejemplo barato. Al nacer no nace con suficientes neuronas o algo así y no puede entender lo bueno. No sé si el entendimiento de lo que es bueno o lo malo tenga que ver con las neuronas. También tiene que ver con otros principios que nos rigen como seres humanos, que no parte solamente desde, o sea, no hay que asumir desde mi punto de vista una posición cerebrocentrista a la hora de entender la maldad de los seres humanos. También hay un componente espiritual. Y aquí pues obviamente eso nos meteríamos en un nuevo berenjenal, en una discusión que merece un capítulo aparte. Pero de verdad muchas gracias por tu aporte. Continúo. Intentamos encontrar motivos que expliquen el mal. En el caso de algunos personajes de la obra resulta sencillo descubrir perfiles delimitados, antes de que fueran malvados y después de que se volviesen así. Sí, es cierto, hay un antes y un después de la maldad en algunos casos, hay otros que sencillamente parece que esa naturaleza siempre estuvo allí latente, bien sea por las experiencias o bien sea porque hay algo que yo desconozco
y que es ese tal gen del mal que alguna vez Discovery Channel estaba tratando de encontrar. ¿Sí? Yo desde mi labor de pedagogo sigo considerando que es algo que tiene que ver, que media entre el espacio y la experiencia, el tacto y la experiencia. Entonces la experiencia y el tacto y la orientación nos hace buenos o nos hace malos. Pero ese buenos y ese malos, volvemos otra vez a matizar, hay que relativizarlo, hay que relativizar qué es el bien y qué es el mal y comprender que somos un caleidoscopio de esas virtudes y de esos defectos. Listo. Como consecuencia, volvieron malos como consecuencia de experiencias infantiles o la muerte del cónyuge, la madre o el padre. Juan Sin Tierra se crió en una corte pletórica de traiciones y duplicidades, por lo que no resulta sorprendente que se mostrara crónicamente inseguro y débil. Tiene sentido. Sin embargo, a veces no es posible extraer conclusiones tan simplistas, ya que los actos malignos los actos malignos no son comparables debido a que las circunstancias en las que se cometieron varían según la situación. Ah, ok, Santiago Ramírez Rojas, pues invitado por acá siempre para que aprendamos de todo un poco. Yo también me encantaría aprender de ustedes y que me escriban y me comenten los videos, especialmente los videos que tenemos de ortografía, a ver si tienen alguna duda y si se la puedo resolver, desde luego desde mis capacidades. Bueno, de no haberse dado los hechos adecuados, ninguna de estas personas hubiese alcanzado el poder necesario para ejecutar sus maldades. Esto es clave. El poder resulta ser la caja de resonancia de la maldad. De esto que no le quepa la menor duda a nadie. Muchas veces cuando tú tienes la caja de resonancia adecuada, es decir, tienes poder o tienes los instrumentos de destrucción, se te puede permitir ser malo. Pero si no tienes ni una cosa ni la otra, pues simplemente armas berrinche. Entonces el poder también es un buen termómetro para, volviendo al tema del carácter de las personas, para medir qué tan malo se puede ser. Bien, ya para culminar, si los estadounidenses no hubiesen retirado todo su apoyo a Camboya, Pol Pot no habría ascendido hasta donde llegó. Si el zar, esas son preguntas contrafactuales, es decir, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Entonces entramos ya al campo de lo contrafactual. ¿Qué hubiera sucedido si? ¿Qué hubiera sucedido si le hubieran retirado el apoyo a Adolf Hitler? ¿Qué hubiera sucedido si algunas naciones no hubieran apoyado a ciertos líderes que luego se volvieron en enemigos públicos y cometieron atentados contra la población civil de esas naciones? ¿Qué hubiera pasado si Rasputín jamás, si la zarina no hubiera estado, perdón, qué hubiera pasado si el zar y la zarina hubieran estado menos alejados de la realidad y de las necesidades del pueblo? Rasputín jamás habría conquistado una posición tan influyente. ¿Qué hubiera pasado si Ilse Koch se hubiese casado con otro hombre y no hubiera estado en el campo de concentración de Buchenwald? Tal vez se habría convertido en una Hausfrau alemana de provincias, dedicada en privado a su pasión por el dolor. Es que es cierto, el caso de Ilse Koch era que era una mujer que tenía una afición por el sadomasoquismo, ¿sí? Y resulta que una chica alemana que se casó con un personaje de la milicia alemana y al hombre le encargaron un campo de concentración. Entonces, eso propició, esa caja de resonancia propició que esta mujer desbordara su maldad. Entonces, es curioso porque nosotros caminamos a diario y hay un sinnúmero de personas que quizás sean malos, malísimos, pero no tienen las herramientas para poder desbordar esa maldad. Y lo mismo sucede con la bondad. Hay personas que son absolutamente bondadosas, talentosas, que tienen unas ideas geniales, pero no tienen los espacios de difusión, no tienen las cajas de resonancia, no tienen las herramientas. Entonces, es un proceso que funciona en ambos niveles. Entonces, hay que propiciar cajas de resonancia, espacios de difusión y herramientas, pero para la bondad, no para el mal. Bien. ¿Por qué razón el mal nos resulta tan fascinante? Esto es curioso. Hace poco vi una encuesta y si hay en estos momentos, aparte de a su lado alguna otra chica que esté viendo este en vivo, me gustaría que me dijeran algo. Hace poco vi una encuesta donde se le preguntaba a las mujeres por qué personajes de la ficción se sentían más atraídas. Y las mujeres se sentían, de una lista de personajes, se sentían atraídas por los vampiros, por los hombres lobos, por los antihéroes, o sea, por hombres malosos. Los personajes buenos no estaban en el ranking. O sea, los personajes buenos
buenos, buena papa, o sea, en ese ranking tanto de ficción como de personalidades reales, de personajes reales, perdón, no se sentían atraídas por un Stephen Hawking, por un Carl Sagan, no se sentían atraídas por un Albert Einstein, no se sentían atraídas por un Dalai Lama. Con toda la polémica del Dalai Lama, no se sentían atraídas por un Mahatma Gandhi, pero sí les atraía Drácula, les atraía los hombres lobo, les atraían Deadpool. Curioso, ya luego lo reflexionarán y me lo responden. El mal resulta fascinante. ¿Por qué? Al ojear las páginas de la historia, cuesta encontrar otro tema que haya desafiado tanto a nuestra inteligencia. Si ustedes ven en las noticias solamente cosas desagradables, nunca cuentan en las noticias la labor titánica que requiere una señora para sacar su chacita de arepas cada mañana. Pero si a la señora le pasa algo malo, eso sí lo van a contar. Yo creo que esa hace parte de la naturaleza humana, nos gusta la espectacularidad del desastre, la tragedia. Bien. El texto que esboza la historia de la inhumanidad del hombre hacia el hombre se vuelve más atractivo que el que describe las buenas acciones humanas. El mal destruye la integridad, la felicidad y el bienestar de una sociedad normal, pero nos ocupamos de él, tal vez con la esperanza de aprender de los errores, aunque es más probable que sea por el deseo perverso de conocer las desdichas de otros al tiempo que nos reconfortamos pensando que a nosotros jamás nos ocurrirá lo mismo. Eso es muy cierto. Y ahí cierra el prólogo. Ahora, ya para terminar, eso último es cierto. Nosotros nos solazamos y nos regocijamos en la tragedia ajena en la medida en que esto no nos ocurra a nosotros. De allí viene la palabra tragedia. La palabra tragedia es una palabra griega, se compone de dos étimos griegos. Uno es tragos y el otro es oda. Pero ¿cómo así que tragos y oda? Pues resulta que la tragedia, hace parte de lo que llamamos el género dramático, aquí pues para entender por qué nos gustan las tragedias, por qué nos gustan que le pasen cosas malas a otros y ver la noticia, siempre y cuando no nos pase a nosotros. Los griegos ya la tenían clara, de ahí viene también la palabra catarsis, les voy a contar rápidamente. Entonces los griegos tenían esta celebración, donde creo que eran una celebración a Dionisios y, bueno, es que aquí sí como que la voy a liar, pero había una fuerte simbología con los faunos, con los cuernos de los faunos, de las cabras, porque los faunos eran pues estos personajes que eran híbridos entre humanos y de cabras, y ahí viene también faunos sátiros por igual, y se celebraban entonces las tragedias en honor a Dionisios. No recuerdo cómo se llamaban esas fiestas que ocurrían cada año en la Gran Grecia y donde habían pues estos teatros muy interesantes, y eso era como ir al centro comercial entonces. Y como los personajes, muchos de ellos se disfrazaban con unas máscaras con cuernos, entonces tragos en griego significa cuernos, y edia, que viene de oda, significa como hacer apología de algo, como un canto, o sea, una oda. Pero la tragedia consistía en una manera de reivindicar los valores divinos, de que los ciudadanos griegos se portaran bien y observaran lo que les podía pasar si denegaban de esos valores divinos. Y en la medida que ellos asistían a esta ceremonia de ficción, donde sucedía la tragedia las que contaba Eurípides, las que contaba Sófocles, todas estas tragedias donde a los personajes les pasaban cosas malísimas que nunca tenían un final feliz, pero el público los podía observar sentado, hacían catarsis. ¿Qué es la catarsis? Es la purificación del espíritu a través de la emoción estética. ¿Qué quiere decir esto? Es poder yo ser mejor persona a través de una plasticidad, de una estética puesta en función, sin que eso me pase a mí. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a ver películas de terror? Nos encanta ver las películas de terror porque es un escenario controlado. Y como es un escenario controlado y como yo sé que no me va a pasar, entonces hay un montón de cosas horrendas que pueden pasar en la película. Y además yo luego puedo hacer una reflexión sobre la misma, que era una de las grandes funciones de la tragedia griega. La tragedia griega no tenía por función entretener a las personas, sino que era una función de cohesión social y de política. Era una función de alienar al pueblo los valores helenísticos de entonces.
Y con la tragedia se lograba eso, que era como la gran televisión y la gran pantalla grande. Entonces, con la tragedia, los griegos de a pie decían, bueno, pues es que si me porto mal me puede pasar lo que le pasó a Medea. Si me porto mal puede pasarme lo que le pasó a Jason. Si me porto mal me puede pasar lo que le pasó a Agamenón. Por lo tanto, viendo ese dolor que padecieron ellos, yo me purifico, yo me renuevo y soy mejor persona y hago catarsis. De ahí viene la palabra catarsis. Entonces quizás ese es el asunto que nos asiste, por el cual nos sentimos tan fascinados por la maldad, porque nos permite aprender de nuestros errores y que todo eso que le pasó a otras personas, que pesar, por ejemplo, cuando vemos esta película tan tristísima del niño, el niño de pijama rayas, ¿cierto? El niño de pijama rayas, y luego vemos ese final tan doloroso, y que son cosas que realmente, no es que esté basado en hechos reales, eso no lo sé, no lo recuerdo, pero los campos de concentración fueron reales, y cuando vemos eso que sucedió, pero sabemos que no nos pasa a nosotros, entonces tenemos la obligación de ser mejores. Nos sentimos en la necesidad de la no repetición, pero queremos seguir asistiendo a esa función, queremos seguir asistiendo a ese show porque quiero seguir sintiéndome mejor, entonces quiero seguir buscando esas tragedias para poder purificarme. Es muy curioso. Pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este live que se hizo bastante largo, donde analizamos los más malos de la historia de la escritora, perdón, Miranda Twist. Es un libro que se lo recomiendo, es fenomenal. Es un libro que salió en el 2003, por ahí lo pueden conseguir en cualquier mercadillo de libros, bastante barato. Como algunos comentaron al inicio, desde tu opinión, ¿qué crees que puede ayudar a una mejor convivencia entre todos? La verdad, voy a dar una respuesta muy... ¿Qué puede ayudar a que podamos... Gracias, Azula, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber hecho parte de este espacio, no solamente académico, sino como de reflexión. Espero no haberlo reventado. Bueno, le respondo entonces a Santiago. Yo creo que la educación es fundamental. En la medida en que nos podemos educar y podemos leer y conocer, generar empatía a través de diferentes procesos históricos y culturales documentados en la literatura, yo puedo entender el dolor de la otra persona, puedo abrir mi mente y puedo lograr llegar a mayores niveles de convivencia. Eso desde un componente casi que puede sonar meramente cognitivo y academicista. Desde lo espiritual, yo pienso que hay que respetar toda forma de pensamiento y toda forma de vida y reconocer que mis derechos llegan hasta los de donde están los límites del otro. Y eso es fundamental. Bueno, pues nada, no les quito más tiempo, les agradezco mucho, ya son las 9 de la noche en Colombia. Esto igual lo vamos a subir formato podcast en YouTube para que también lo puedan encontrar en YouTube. Y recuerden que generalmente los videos los usamos, los videos de TikTok, gracias a ti Santiago, los videos de TikTok los usamos para dar recomendaciones de ortografía, curiosidades del español, y en las noches estamos haciendo estos lives, no todas las noches, hablando de literatura. Muchas gracias a todos los que con diferencia horaria se pegaron una trasnochadita y nos acompañaron. Hasta pronto. Esto no apaga.